Del fuego el Señor me ha liberado hoy, y del que buscaba mi perdición. ¿Te has preguntado cómo se encuentra tu relación con Dios? ¿Qué necesito saber para ser salvo? ¿Dudas acerca de una eternidad con o sin Dios? ¿Quieres conocer los obstáculos modernos que atentan contra la fe? Estos y muchos otros temas de reflexión espiritual los podrás escuchar en el programa Evangelizando al Mundo. Evangelizando al Mundo. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Reflexiones que te conectarán con Dios y su palabra, que afirmarán tu fe para obedecer a Dios. Bienvenido a Evangelizando al Mundo. Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, mi querida hermanita. Soy el hermano Luis Cepeda y quiero compartir contigo un mensaje de salvación. Hoy día vamos a estar haciéndonos una pregunta. La pregunta importantísima, fundamental que vamos a hacernos en el día de hoy es: ¿cuál es tu condición espiritual? ¿Eres realmente libre del pecado? Y vamos a estar respondiendo esta pregunta mirando un pasaje bíblico. Mira por favor conmigo allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 30 en adelante. Nota que Jesús está predicando junto al templo, allí donde está el arca de las ofrendas, y en ese momento nos dice allí, versículo 30 de Juan capítulo 8, puedes seguirlo conmigo: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Nota muy bien, el impacto del mensaje de Jesús provocó inmediatamente fe en las personas. Pero nótalo bien, no fue suficiente, ya que Jesús tiene un mensaje para estos que han tenido fe. Dice allí, versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Nótalo bien. ¿Cuál fue la respuesta del mensaje de Jesús? La fe. Pero Jesús no se quedó con eso. ¿Qué más tiene Jesús que decirle a estas personas que han creído en él? Ahora Jesús les va a decir, Juan capítulo 8, versículo 31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Nótalo muy bien, necesitamos tener fe. Pero tener fe no es suficiente. Mucha gente hoy en día dice: sí, yo creo en Dios, sí, fui criado de esta manera, si mi abuelita me llevaba a la iglesia, o yo he sido criado desde pequeñito en el Evangelio, sí, yo tengo fe. Pero Jesús te diría, no solamente necesitas fe, también necesitas permanecer en la palabra. ¿Qué es permanecer? Permanecer tiene que ver con agarrarse, permanecer tiene que ver con cimentarse, con estar firme, con estar sólido. En este caso dice Jesús: si ustedes que tienen fe, si ustedes quieren ser mis verdaderos discípulos, tienen que permanecer en mi palabra. La fe, permanecemos en su palabra, y de esa manera, dice versículo 31, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? ¿Eres realmente un discípulo de Jesús? ¿Tienes fe? ¿Permaneces en la palabra de Jesús? Porque esas son las condiciones, esas son las características que Jesús mismo delimita para poder ser un verdadero discípulo de Jesús. Pero no solamente eso, porque también dice versículo 32, y que conocido que es, y conoceréis la verdad. Nótalo bien, teniendo fe en Jesús, permaneciendo en su palabra, siendo verdaderamente un discípulo, entonces conoceremos la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos se preguntaron: ¿libres de qué? ¿De qué necesitamos ser libres? ¿Acaso estamos presos? ¿Acaso estamos esclavos? ¿Estamos tras barrote? ¿Estamos coartada la libertad? Nota que Jesús describe el proceso de cómo el hombre y la mujer de Dios se encuentran con Él y cómo podemos llegar a ser verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cómo podemos ser verdaderos discípulos de Cristo?
A través de la fe, permaneciendo en su palabra, siendo un discípulo, en este caso un seguidor, uno que sigue las pisadas, uno que sigue el camino, las huellas del otro, pero de esa manera conocemos la verdad. Nota que dice la verdad, un mensaje singular, hay un mensaje singular, un mensaje único, un mensaje específico, y esa verdad tiene el poder para poder hacernos libres. Los judíos de ese momento se preguntaron, ¿libres de qué? ¿De qué vamos a ser libres? Dijeron allí, versículo 33, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seré libre? Explícame, Jesús, ¿de qué manera? ¿Estoy preso? ¿Estoy encadenado? ¿Estoy tras barrote? Explícame, por favor, Jesús, ¿a qué te refieres con esta esclavitud? ¿Acaso no me doy cuenta y estoy preso? Y Jesús le respondió para ser mucho más específica la enseñanza. Y aquí viene la pregunta que voy a hacerte en este día, en este momento. Jesús le dijo, verso 34 de Juan capítulo 8, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Nota de qué está hablando Jesús. Ellos estaban pensando con su mente terrenal, ellos estaban pensando con su mente humana, de que ellos estaban presos, de que ellos estaban esclavos, de que Jesús estaba hablando de algo físico, de algo material. Pero Jesús le dice, realmente ustedes están en la más cruda prisión. Ustedes están presos. Ustedes están esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Porque cuando cometemos pecado, porque cuando practicamos el pecado, porque cuando caemos en el pecado, entonces estamos esclavizados por el pecado y por el enemigo. Nota que aquí mismo en el contexto de Juan capítulo 8, Jesús le dice, ¿por qué? Versículo 43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, versículo 44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Nota la lucha, nota el contraste que está presentando este pasaje. Por un lado está la verdad, por otro lado está la mentira, por un lado está Satanás, por un lado está el diablo y la esclavitud espiritual por causa del pecado, y por otro lado está la libertad que solamente Cristo y la verdad pueden traer. Te pregunto, ¿eres esclavo del pecado? ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Has solucionado tu problema espiritual? ¿Te has entregado a Cristo? Tal vez tú dices, yo tengo fe, pero fíjate bien cómo progresa. Esta gente tenía fe, pero todavía eran esclavas del pecado. La gente decía, no, pero yo leo la Biblia, yo permanezco, yo voy a la iglesia, yo voy a la sinagoga. Jesús le dice, ustedes tienen que tener fe, ustedes tienen que permanecer en mi palabra, pero todavía son esclavos. Todavía son esclavos. Yo soy un discípulo, yo voy a la iglesia, yo trato de caminar en los caminos de Dios. Pero nota muy bien que Jesús dice que si no has conocido la verdad, si esta verdad no te ha liberado del pecado, si no has conocido la verdad y la verdad te ha hecho libre, todavía estás preso en delitos y pecados. Todavía estás bajo tu padre, Satanás, como lo diría Jesús. Todavía estamos presos por causa del pecado, porque el pecado es prisión, porque el pecado es cadena, porque el pecado es barrote. Y Cristo con su verdad, y Cristo con la verdad, vino a hacernos verdaderamente libres. Te pregunto, ¿quieres ser libre del pecado? ¿Quieres que Jesucristo te liberte? ¿Quieres que Jesucristo rompa las cadenas del pecado? Si todavía no puedes, si todavía estás preso, si todavía estás cautivo en el poder de Satanás, déjame decirte que hay una verdad que puede hacerte libre del pecado. ¿Cuál es esta verdad? Esta verdad es el Evangelio poderoso, el Evangelio que salva, como Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio,
porque es poder de Dios para salvación. También Pablo lo dijo a los Efesios. Te dije Romanos 1:16, pero también Pablo en Efesios 1:13 nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Existe una verdad poderosa, existe una verdad salvífica, existe una verdad que cuando la oímos, que cuando la creemos, que cuando participamos en ella, puede hacernos libre del pecado, puede darnos la salvación de nuestras almas, puede sellarnos con el Espíritu Santo, puede romper las cadenas, puede darte la verdadera libertad. Solamente quiero preguntarte, ¿quieres ser libre del pecado? Te invito a que sigas escuchando estos mensajes. Te invito a que sigas estudiando la palabra. Recuerda el proceso. A los que creyeron en él, que permanecieran en su palabra, que conozcan la verdad y que sean libres. Si tienes fe, te animo a que busques en la palabra. Si ya estás buscando en la palabra, te animo a que conozcas la verdad. Si has conocido la verdad, si has conocido el evangelio, ¿qué estás esperando? Entonces obedécelo y sé libre del pecado y sé libre de la maldad. Que Dios te bendiga y te animo de todo corazón a buscar en la palabra de Dios, a buscar en la verdad de Jesucristo, a buscar en el evangelio poderoso de salvación, la esperanza y la vida eterna. Que el Señor te bendiga y muchas gracias por esta oportunidad. Jesús, Señor y Visítanos Salvador, mi todo eres tú. Si desea estudiar la Biblia o recibir mayor información, escriba a Doy a ti, perdona mis pecados, tú eres mi gran suscríbete a nuestro canal de YouTube. Enséñame a servirte a ti con todo mi fervor.